3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano había transformado al país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad, tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y, por el contrario, sufría las consecuencias que provocaban la concentración del poder y de la riqueza en unas cuantas manos. En Coahuila, Francisco I. Madero, un rico hijo de hacendados con ideas democráticas, se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfiriana y de la séptima reelección del general Díaz para la presidencia de la República. Madero organizó el partido antireeleccionista e inició una campaña electoral por todo el país. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. En 1910, en la ciudad de San Luis, escribió su plan Madero pa' Porfirio combatir. Empezó por Ciudad Juárez a recorrer el país. Desde ese día, fueron surgiendo grupos revolucionarios en distintas partes del país, como los de Pascual Orozco y Abraham González en Chihuahua. En Jalisco y Michoacán se alzaron Salvador Escalante y Ramón Romero, así como otros hombres en los estados de Hidalgo y Morelos. La chispa de la revolución estalló en Zacatecas la madrugada del 4 de febrero de 1911, luego de que una veintena de hombres, mal armados y organizados, tomaran por asalto la Plaza Nieves, defendida por apenas 25 hombres de la gendarmería del lugar a cargo del jefe político, don Samuel Villarreal. El jefe de los asaltantes era un hombre de 55 años de edad, rico ranchero y minero, simpatizante de Madero y vecino conocido de Nieves. Ese hombre se llamaba Luis Moya. Con la Plaza de Nieves en su poder, el jefe revolucionario encargó la administración y organización de la misma a don Pedro Pérez Quintero, secretario del juzgado y única figura de la autoridad. Al cabo de 2 días, Moya y sus hombres, los que habían tomado 300 pesos de las oficinas de recaudación de timbres, así como pertrechos, armas y municiones, abandonaron la población con un contingente que ascendía ya a los 65 efectivos de tropa, con los que se dirigieron a los vecinos San Juan y San Miguel del Mezquital. Durante los siguientes 3 meses, los rebeldes, con el apoyo de las fuerzas de Manuel Ávila y Manuel Caloca, se apoderaron de las plazas de Monte Escobedo y Chalchihuites en el estado de Zacatecas, y las de Nombre de Dios y San Juan de Guadalupe en Durango. Bajo el mando de Moya, las fuerzas de la reacción entraron a la ciudad de Zacatecas el 9 de abril de 1911. Después de su paso por la capital del estado, los grupos revolucionarios se dividieron para marchar cada uno a sus respectivas regiones y amagar a las poblaciones y haciendas inmediatas con la línea divisoria del estado de Durango. Luis Moya siguió hacia Morelos, Fresnillo, Nieves y finalmente hasta Sombrerete. Sabedores de los movimientos de los revolucionarios y de las pretensiones de su jefe por asaltar la plaza de Sombrerete, las fuerzas federales tomaron medidas pertinentes para su defensa. Para ello, la Secretaría de Guerra dispuso que se trasladaran a esta los soldados del 11º Regimiento del Ejército Federal, uno de los grupos más importantes del ejército, y que además estaba al mando del general Fernando Tronchiover, famoso por sus conocimientos de campaña. Mientras que el general y su gente se dispusieron a preparar la defensa de la ciudad, los coroneles Luis Pradillo y Braulio Torres se movilizaron en persecución de las fuerzas de Martí Triana cerca de Nieves. Por la mañana del 4 de mayo, Moya ubicó un campamento en la senda de Zaragoza cerca de Sombrerete, donde dio descanso a los caballos e inició con los preparativos de la batalla, decidiendo no entrar en combate para no atacar a la sociedad civil, por lo que pidió la rendición de la plaza. Los revolucionarios y los representantes del jefe político de Sombrerete, don Juan Bautista de la Parra, se reunieron en Zaragoza al día siguiente, donde estos últimos aceptaron las condiciones para la rendición de la plaza, la que se efectuaría dentro de 3 días, aunque en realidad lo único que buscaban aquellos hombres era tiempo para organizar la defensa del lugar y la espera de 500 efectivos de refuerzo procedentes de Zacatecas. Al darse cuenta de la traición, Luis Moya inicia la contraofensiva y se lanza sobre Sombrerete la tarde del 7 de mayo de 1911. A las 3:15 de la tarde de ese mismo día, arribaría al Cerro La Urbaneja, ubicado a las puertas de la ciudad, un grupo de soldados maderistas con la intención de intimar rendición a los defensores de la plaza izando una enorme bandera blanca.
Acto seguido, una descarga procedente del templo parroquial que se abrió sobre sus cabezas dejaba en claro la resolución de los defensores de la población. Lucha sin cuartel, se inició la toma de Sombrereta a sangre y fuego. La vieja ciudad colonial sería defendida por un importante número de soldados de parte de las fuerzas federales, dispuestos de la siguiente manera. El general Troschover defendería por el templo de San Juan Bautista con una buena parte de los hombres del 11º Regimiento, y los templos de San Francisco y La Soledad estarían custodiados por los tenientes Muñoz y Dorantes, con soldados de ese mismo regimiento. Además, el general Ober no estaba solo, contaba con el decidido apoyo del cuerpo de rurales y, por si fuera poco, con la policía municipal, quienes al mando del capitán Braulio Torres y el teniente J. Natividad del Toro, jefe de acordada, se propusieron a defender la posición sobre el templo de Santo Domingo. El resto de las fuerzas federales serían distribuidas en los puntos de defensa de artillería y en diversos fortines ubicados por toda la ciudad y sus inmediaciones entre los edificios del Hotel Hidalgo, la jefatura, la cárcel y la oficina de correos. Consciente de que sus enemigos lo rebasaban en cantidad y organización, Moya juzgó conveniente esperar el refuerzo de su caballería al mando de Martín Tiana, con el que hizo contacto el día 8 de mayo, y se dedicó a preparar los preliminares de la batalla decisiva que se desataría al día siguiente. Con la llegada de los refuerzos revolucionarios comenzó el ataque, y aquella misma tarde, la caballería revolucionaria dirigida por Martín Tiana y la Brigada Juárez, junto con los cuerpos de La Laguna y con camión unidos a cargo del propio Moya, sitiaron a la población a través de los cerros inmediatos, divididos en varios contingentes al mando de Manuel Caloca, José de la Torre, Enrique Vera, Antonio Regis, Casimiro Monraz y Pablo Méndez. Protegidos por la oscuridad de la noche, penetraron los maderistas en la población, donde fueron recibidos con fuego nutrido de los experimentados rurales. A la medianoche, los asaltantes se apoderaron del templo de Santo Domingo, y desde ese momento uno a uno fueron cayendo los diferentes puestos de defensa. Enrique Vera y Anastasio Vaquera se habían apoderado de las casas comerciales de La Mariposa y La Universal, desde donde orquestaron las operaciones para atacar sobre el templo de San Francisco, defendido por la gendarmería de la ciudad. Finalmente, los hombres de la gendarmería abandonaron sus posiciones sobre el templo y se retiraron protegidos por las defensas de Natividad del Toro. En la refriega, cayó muerto el comandante de la policía municipal, don Toribio Zúñiga. Con la caída de San Francisco, las tropas maderistas se apoderaron de los fuertes de La Soledad y la jefatura, perdiendo los federales en esta ocasión gran parte de su archivo de su caballería. Al mediodía, el general Fernando Troschover, jefe de los defensores, ordenaba la retirada para reconcentrarse en la oficina de correos y el templo parroquial, donde se desarrollaría la última fase de la batalla. A las 4 de la tarde de aquel mismo día, se pactó una tregua que sirvió para que las familias que así lo quisieran salieran de la población, en tanto que los jefes de los rebeldes autorizaron a los señores Jesús Salinas y Alberto de la Parra conferenciar con Fernando Troschi para resolver la gravedad de la situación. Como respuesta, el jefe de la plaza se negó a capitular y a las 9 de la noche se reanudaron los ataques. Mientras que el resto de las fuerzas revolucionarias se preparaban para marchar sobre la oficina de correos, Pablo Méndez y sus hombres, apoyados por propios vecinos de la ciudad, tomaron las casas de Jesús Salinas y Pedro de la Parra, ubicados en la calle 5 de Mayo y el número 82 de la avenida principal respectivamente, con la intención de darle alcance al Hotel Hidalgo, defendido aún por las fuerzas de Braulio Torres. De pronto, una terrible explosión sacudió la ciudad de Sombrerete. Explotó desde sus cimientos el Hotel Hidalgo, pues había sido dinamitado a propósito por Méndez y sus huestes. Desde sus frentes en la casa comercial de La Mariposa, el Cerro del Artesón y posteriormente desde la portalería de la ciudad, así como las oficinas de correos, los atacantes rebeldes concentraron todo su esfuerzo por desalojar el último reducto de las tropas federales apostadas sobre el templo parroquial de San Juan Bautista, donde resistían los defensores al mando del general Troschi y el teniente del Toro. La plaza parecía no ceder, pues las posiciones de los sitiados resultaron ser estratégicas y ventajosas gracias a la altura de las torres de la iglesia, las columnas de los campanarios y a las pilastras de las espadañas. Los federales habían decidido pelear hasta el final. Esa misma tarde, en la calle Real, Luis Moya, junto con su asistente Luis Miramontes Santillón, fue asesinado de un disparo en el pecho por Pablo Méndez, su jefe subalterno. Con su pérdida, el mando de las operaciones recayó en las figuras de Manuel Caloca y Martín Triana. Desde el lado oriente del fortín federal, valiéndose del cuerpo de zapadores, los maderistas hicieron una perforación que atravesó las casas de la acera que empezaban en la tienda del siglo XX, hasta llegar a un costado del templo parroquial. Allí practicaron una mina en el lugar más apropiado, e hicieron explotar 4 cajas de dinamita que habían robado del Sombrerete Mining Company.
produciendo así el derrumbe de la cúpula del edificio. Una tremenda explosión anunciaba el final de la cruenta batalla. Al perder esta última posición, el resto de los defensores se reagruparon en completa ordenanza bajo las órdenes de su jefe, y juntos huyeron por las antiguas cañadas que conducían al pueblo de Chalchihuites, dejando en la plaza a su enemigo. Las fuerzas revolucionarias decidieron seguir a los federales, y en aquel lugar los bandos se enfrentaron cuerpo a cuerpo, pero sin muchos puntos donde parapetarse. Los maderistas resolvieron regresar a la plaza recién tomada. Después del ataque y la toma de la ciudad, fue necesaria la intervención de los jefes revolucionarios para restablecer el orden y la tranquilidad. Con tal propósito constituyeron una junta vecinal, encargada de cuidar interinamente la conservación y protección del pueblo. Mientras, la revolución triunfaba en El Paso del Norte y Zacatecas. El general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, y en junio de ese mismo año, Madero entraba triunfante a la capital del país.